Bueno, ahora también estoy centrada, que sepáis, estoy centrada en la interpretación de algunos paneles respecto a su papel en la barrera intestinal. Pero cuando más adelante llegue a explicar ya de manera pormenorizada cada uno de los paneles de TDAH y biota, vais a ver la repercusión también que tiene estos ácidos grasos putrefactivos en otras partes, porque aquí el problema no es solo que vayan a aumentar la permeabilidad intestinal, sino que van a tener implicaciones, muchos otros tipos de implicaciones en la salud. Bueno, por adelantaros algo, el isovalerato, recordad que es uno de los dos que he dicho que se produce más cantidad de estos putrefactivos. Bueno, pues el isovalerato se ha asociado que cuando hay niveles elevados, bueno, al revés, bueno, o sea, es un estudio asociativo, se ha visto que cuando hay más cortisol, que es la hormona del estrés, se ha visto que hay más presencia de mayores concentraciones de isovalerato. Y además también coincide con que hay más síntomas depresivos, ¿vale? Bueno, pues esto al final lo que podemos hacer es especular en que podría estar influyendo en el metabolismo lipídico, incluso en la resistencia a la insulina. Bueno, pues el amonio, o mejor dicho, su forma no protonada, que es el amoníaco. Bueno, aquí no he puesto el símbolo, pero sabes que el amonio realmente es un ion, el NH4, se diferencia del amoníaco NH3. Luego explico el por qué, porque, bueno, lo digo ahora, realmente el problema, por eso me gusta hacer la diferenciación, porque el intestino está de las dos maneras, forma de amonio o amoníaco. Y a mí el que me preocupa es la forma de amoníaco, ¿vale? NH3, porque el que puede producir más daño en el epitelio del intestino, ¿vale? Sobre todo cuando se produce muchísimo amonio durante la fermentación de las proteínas en el colon, bueno, pues es muy fácil que al final se transforme, haya en más cantidad en amoníaco, que es el más dañino. A ver, esto lo voy a explicar un poquito mejor, ¿vale? Porque suele haber mucha confusión, ¿vale? Entre este amonio y el amoníaco. Y lo quiero explicar porque quiero que entendáis la importancia que tiene en que mantengamos un pH más bajo. Especialmente si ves que están elevadas las bacterias productoras de amonio, queremos asegurarnos de que ese pH no sea muy alcalino. Y es porque, estoy explicando, cuando está el pH más bajo, que estamos diciendo que es lo deseable, realmente la forma en la que va a predominar es la forma de ion amonio, ¿vale? El NH4 la veréis como un símbolo de un plus, de un más. Y, sin embargo, si hubiera un pH más alcalino, por ejemplo, porque estuviera muy baja la bacteria productora de ácido graso de cadena corta, entonces, o porque hubiera una hipocloridia, bueno, pues si hay un pH más alcalino, entonces va a aumentar la proporción en la forma amoníaca, que es la forma más tóxica y difusible. A ver, con difusible me estoy refiriendo a que puede alcanzar más fácilmente, puede cruzar más fácilmente epitelio, incluido la barrera hematoencefálica, y por eso va a poder llegar más fácilmente y con mayor rapidez al cerebro. Bueno, en general al sistema nervioso central y puede inducir más fácilmente una disfunción mitocondrial, daño oxidativo y, por supuesto, daño neurológico. Y nada, que sepáis que el amonio se genera por la desaminación de aminoácidos por parte de las bacterias intestinales que están aquí agrupadas en este panel, y se produce sobre todo, a ver, tú puedes tener estas bacterias, pero ¿cuándo se produce? Cuando se le da el sustrato. Es decir, cuando alguien que tiene muy alta esta bacteria está siguiendo una dieta muy hiperproteica o
como decía, la relación del amonio con la fibra fermentable o de la insoluble, muy rica en proteína de origen animal y muy baja en productos de origen vegetal, sobre todo los que son más ricos en fibra fermentable. Y es más, la mayoría de esta producción de amonio, donde se produce al final del colon, precisamente porque ya se han digerido la mayor parte de los carbohidratos que son fermentables y entonces cuando aprovechan para producir más amonio. ¿Vale? Pues por eso la importancia de que le animéis a estos pacientes, sobre todo a los que veáis que tienen amonio tan elevado, pues que aumente el consumo de fibra. Bueno, a ver, hay otras estrategias nutricionales que ya os diré, aparte de algunos suplementos específicos, pero para hablar un poco de la dieta, a estos pacientes yo les recomendaría que tomara té verde, ¿vale? Ya no sé si he hablado antes de que tiene un polifenol, el EGCG, que se conoce mucho porque se ha visto que es anticancerígeno. De hecho, creo que ya he comentado que el té verde ayuda a eliminar sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues resulta que este polifenol, el EGCG del té verde, también se ha demostrado que tiene la capacidad de inhibir la enzima glutamato deshidrogenasa, ¿vale? Que es una de las que interviene en la producción del amoníaco. Bueno, pero ya explicaré otros tratamientos cuando lleguemos a esa parte. Aquí ahora lo que quiero que llegue a la conclusión de que si están muy elevadas estas bacterias productoras de amonio, el riesgo de que haya permeabilidad es altísimo y el riesgo de que también se esté dañando el cerebro, el hígado, bueno, otras partes del cuerpo, pues va a ser muy alta también. Además, os estaba diciendo la importancia de que haya suficiente producción de ácido graso de cadena corta cuando estén elevadas productoras de amonio. Tenéis que fijaros cómo está. Por otra razón, ¿recordáis cuando os dije que cuando están elevadas las bacterias productoras de sulfuro y de hidrógeno, hacía falta incluso más cantidad de sulfuro? Bueno, pues resulta que con el amonio también está bloqueando esta oxidación, esta utilización del amonio por los colonocitos y entonces pues va a reducir la viabilidad y la capacidad regenerativa de los colonocitos, aumentando así el riesgo de permeabilidad. Que sepáis que esto ocurre sobre todo cuando hay poca disponibilidad de glucosa. ¿Por qué? Porque la bacteria hace glucosa se entretienen fermentando la glucosa. El problema es, volvemos a lo mismo, cuando no hay fibra, cuando no hay suficientes carbohidratos en la dieta, es casi de todo una dieta hiperproteica, pues se va a producir, no solo que van a crecer estas bacterias, sino que van a producir aún más cantidad de amonio. Y bueno, estaba diciendo que si estamos en alta productora de amonio, tenemos que considerar suplementar en butirato o bueno, con alimentos ricos en butirato como ghee. Pero es que también, por otro lado, se ha visto, bueno, esto ha sido un estudio específicamente en gallinas, ¿vale? Bueno, pues a esta gallina se le suplementaba en butirato de sodio, se le analizó la heces y se vio que se reducía bastante la liberación de amonio. Y se vio que la razón era que es que se regulaba a la baja la expresión de enzimas de las bacterias que intervienen en la formación de amonio. ¿Vale? Pues otra razón más para considerar la suplementación con butirato cuando están altas estas bacterias. Pero es que además en este estudio no solo vio que se liberaba, bueno, se producía menos amonio, también se vio que se reducía la cantidad de bacterias patógenas. Bueno, y además, y la otra razón que he dicho, este amonio ayuda a acidificar, os conta todo el rollo del amonio, amoníaco,
esta regulación ha sido básica de que esté en una forma a la otra para tener en cuenta que el butirato, como su nombre dice, es un ácido graso de cadena corta, entonces va a ayudar a acidificar para que haya más proporción en forma de amonio en lugar de amoníaco. Y bueno, por deciros ya otra razón en la que puede ayudar este butirato, es porque el amoníaco produce un daño directo en las tight junctions. Bueno, el nombre en inglés de las uniones estrechas. Bueno, pues en el estudio que hemos referenciado aquí en la diapositiva, lo que se vio es que el amoníaco dañaba la integridad, ¿vale?, de estas uniones estrechas de las células epiteliales y además se debía por culpa de que producía una inducción al estrés oxidativo, una disfunción mitocondrial, ¿vale? Todo esto que acaba llevando a la permeabilidad intestinal. Que aumentaba el paso de endotoxina, incluso alguna bacteria del torrente sanguínea. Pues bien, precisamente el butirato, ¿qué es lo que hace? Aumenta la expresión de las tight junctions y compensa que se están expresando menos por culpa del amonio. Bueno, esta imagen ha sido un poco resumen de la dinámica que hay entre el metabolismo del amonio en un caso específico de enfermedad hepática que lo agrava, pero realmente es para que veáis cómo la microbiota productora de amonio puede dañar el epitelio del intestino. Bueno, aquí pues veis representado como la disbiosis, en este caso, está produciendo un deterioro de la barrera intestinal y se ve, tengo que señalarlo aquí, esto se ve agravado, aquí se ve un hígado enfermo, ¿vale?, que tiene una capacidad reducida de eliminar el amonio, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a acumular en más cantidad el amonio en sangre. Por un lado, porque se la está produciendo más la microbiota y por otro, porque el hígado tiene una capacidad más reducida para poder eliminarlo. Bueno, sobre todo esta imagen me gusta porque aquí se ve representadas los tres tipos de bacterias o de especies bacterianas que están contribuyendo al proceso del metabolismo del amoníaco, ¿vale? Por un lado tenemos la bacteria asimiladora de nitrógeno, ¿vale?, que lo que hace es que utilizan el amoníaco para su metabolismo. Y en ese recuadro, bueno, aquí tenéis nombradas algunas de las principales. Luego, por otro grupo, sería la bacteria que contribuye a la producción de amoníaco mediante su actividad proteolítica, ¿vale? Ya hemos mostrado antes el panel de bacterias proteolíticas, las tenéis aquí, algunas principales proteolíticas. Y luego aquí en medio tenéis el tercer grupo, que realmente posiblemente es más importante, que está constituido por las bacterias que expresan la enzima ureasa, ¿vale? Y lo que hace es que contribuye a la formación de amoníaco, en este caso a partir de la urea. Bueno, esto tiene que sonar por el Helicobacter pylori, porque la prueba que se hace de detección con el test de aliento es que se da urea y luego lo que se recoge es el dióxido de carbono, ¿vale? Porque como el Helicobacter pylori tiene la enzima ureasa, libera al fermentarlo dióxido de carbono, pero también amonio, ¿vale? El amonio ahí no se está midiendo, pero sí el dióxido de carbono que se está liberando. Hay otra muy común que produce amonio, la E. coli. Os lo digo porque vaya a haber mucho sobrecrecimiento de E. coli, la Escherichia coli, bueno, que sepáis que esa persona posiblemente ya también va a tener problemas con el amonio. Aquí os estoy referenciando un estudio en la diapositiva
porque ahí se observó cómo la bacteria que expresaba la enzima ureasa podían aumentar cuando el hígado estaba enfermo y esto conducía a una mayor producción de amoníaco en el intestino y que luego iba a la sangre sistémica, lo cual se veía agravado porque, claro, si es una enfermedad hepática, pues va a haber una eliminación reducida del amoníaco en el hígado, lo que hacía que aumentaba más en sangre, es decir, una cosa, una retroalimentación negativa. Y además aquí el problema es que cuando aumenta el amonio sistémico tiene muchísima afinidad por el cerebro y pasa súper fácil y rápidamente, atraviesa la barrera hematoencefálica y entonces pues ya sabéis qué problemas tienen los pacientes hepáticos. Al final un riesgo es la encefalopatía hepática por acumulación de amonio. Bueno, neuroinflamación, por supuesto, pero otro problema grave es el edema cerebral. Bueno, pues como veis, todo esto, si tiene un paciente con una enfermedad hepática a punto de una cirrosis, fijaros qué importante es descartar que tenga una microbiota que le esté aumentando la producción de amonio. En estos pacientes, pues aquí no es que esté ya en verde elevado, es que tendrían que estar las bacterias en verde, pero por la línea hacia abajo.